Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando o vayas a mirar en un futuro este directo. Es un placer tenerte aquí siempre presente, consumiendo toda la información que tienen nuestros especialistas, que me encanta llamarlos especialistas de lujo aquí en Mindalia, porque es un lujo y un placer tenerlos con toda la información que tienen para brindarnos. En este caso estamos con Antonio Consuegra, que nos viene a hablar acerca del proceso de despertar. Él tiene estudios en ingeniería técnica, en informática de gestión, pero también curso en constelaciones familiares. Y también es terapeuta transpersonal, instructor de meditación, consultor de mindfulness transpersonal y facilitador de bioreprogramación. Así que se darán cuenta de la versatilidad y de toda la información que tiene para traernos en este directo. Antes les quiero recordar, como siempre, que estamos en multiplataforma. Esto significa que no solo estamos saliendo en YouTube, sino que también estamos en Facebook, Beca, Vimeo, Twitch, en todas las plataformas al mismo tiempo. Que en la descripción tenemos todas las plataformas en las cuales nos encontramos. Y también en Mindalia Radio Voz, ingresando a www.mindaliaradio.com. Así que ahora sí, Antonio, vamos a charlar y a conversar acerca de esta temática tan interesante sobre el proceso de despertar. Pero antes de adentrarnos en este proceso, primero agradecerte, por supuesto, por estar presente en un nuevo directo de Mindalia. Lo primero que te quiero preguntar es, si bien las dos técnicas que te voy a consultar son muy conocidas por todos los que estamos aquí presentes en Mindalia, pero quizás vos las abordás de alguna otra forma, entonces me gustaría saber cómo nos podrías definir no solo a la meditación, sino también a la terapia. Y un placer compartir este ratito. ¿Cómo definir estas dos alas? Y a veces pongo esa metáfora, ¿no? Como dos alas de un mismo pájaro. En este caso, bueno, poéticamente podríamos decir el pájaro del despertar. Pues ese pájaro tiene dos alas. Una ala le podemos llamar terapia, otra meditación. Una ala tiene que ver más con lo que llamamos también poéticamente el cielo, la tierra, lo personal, lo transpersonal, el trabajo psicoemocional, el trabajo espiritual, en fin. Son formas poéticas de referirnos a dos tipos de desarrollos y finalmente, como decimos, ese pájaro se apoya en eso. Bien, por supuesto, Antonio. Me encantaría que podamos desarrollar acerca de en qué consiste el proceso de despertar. Que la verdad me gustaría también preguntarte por qué despertar. O sea, ¿qué significa este proceso del despertar? Vale, eso yo creo que es la pregunta del millón, porque además en toda la tradición de sabiduría, la tradición espiritual, los procesos terapéuticos, pues de alguna manera incluso se llama ya, hay una corriente de la psicología, que es la psicología del despertar. Y, y al final, ¿por qué se utiliza esa analogía o esa metáfora? Exactamente, esa es la pregunta. ¿Despertar de qué? Al final, la primera pregunta, o sea, la pregunta se responde de manera obvia pues dándonos cuenta de que despertar es lo que sucede pues cada mañana, cuando abrimos los ojos despertamos. ¿Despertamos de qué? Despertamos bueno, nos damos cuenta que hace un momento estábamos durmiendo, estábamos soñando. ¿Qué significa eso? Hay un darse cuenta. Hace un momento estaba en un estado de conciencia y ahora estoy en otro estado de conciencia. Reconozco que estaba durmiendo y soñando y a este estado le llamo vigilia. Ahora bien, el despertar tiene muchos niveles. Claro, no solo hay dos niveles de conciencia, sueño, vigilia, hay muchos niveles de conciencia y por así decirlo, esos niveles de conciencia van expandiéndose, lo que ya sabemos, ¿no? Los estados expandidos o la expansión de la conciencia, lo que a su vez permite reconocer el estado anterior en el que me encontraba. En términos psicológicos también se habla de la cualidad del despertar como la cualidad de la presencia, el de estar presente. Puedo estar presente o puedo estar ausente. A veces incluso en términos de hipnosis, en una hipnosis puedo estar ausente y cuando me dicen 1, 2, 3 despierta, vuelvo a la presencia, vuelvo a darme cuenta. Hace un momento estaba dormido, estaba en un trance, estaba en una hipnosis y de repente despierto de eso. Me doy cuenta de que estaba dormido hace un momento. Así que despertar, yo diría que por resumirlo mucho, tiene que ver con la expansión de la conciencia, con el darse cuenta y sobre todo darnos cuenta también que hay muchos niveles de despertar y tomarlo como una analogía, no como una cosa concreta y literal, porque al final del todo, el despertar tiene que ver, o en lo esencial, hacia donde nos apunta es hacia reconocer quién soy yo esencialmente.
Si estoy dormido, despierto a esa verdad. Y como veremos, el hecho de identificarme a facetas de mi ser, que son simplemente, pues eso, facetas, pero no son mi ser propiamente dicho, conducen a lo que comprendemos como el dormir, ¿no? El estar identificado pues, a este cuerpo, a esta mente, a este ego, a este miedo, a estos deseos. Estar identificado, estar confinado, estar limitado. Dentro de esa gran conciencia que somos, al final nos restringimos a una personita, a una imagen, a una idea, y eso le llamamos el dormir. Dormir es creernos que somos esa pequeña personita, esa pequeña idea o ese pequeño concepto que tengo de mí mismo. Bien, y recién nos nombrabas la expansión de la conciencia, que me parece como súper interesante. ¿En qué consiste esa expansión de la conciencia o por qué es tan importante que suceda también? Vale, en el mundo terapéutico, sobre todo a partir de la psicología humanista y la psicología transpersonal, hay como una especie de mantra, o hay dos mantras. Uno es, o sea, la terapia básicamente y el proceso del despertar básicamente consiste en hacer consciente lo inconsciente. Cuando algo es inconsciente, ese algo inconsciente simplemente soy llevado por esas fuerzas, soy llevado por una fuerza inconsciente, por aquí o por allá. Cuando lo hago consciente, puedo decidir si me dejo llevar por esa fuerza, si la conservo o la libero. Hay un mantra en terapia también en este caso, curiosamente, de Albert Einstein, que dice que ningún problema de conciencia se puede resolver en el mismo nivel de conciencia que se creó. ¿Qué significa expandir la conciencia? Que tengo que seguir abriendo mi percepción, abriendo mi discernimiento, abriendo mi campo de lucidez para darme cuenta de ciertos conflictos, ciertos bloqueos, ciertos traumas o cierta sombra que permanece disociada de mi propia conciencia. ¿Para qué? Para poder seguir integrando, integrando, integrando. Ahora llegaremos en un momentito que la palabra clave de ese proceso es la integración o la individuación, totalizarnos. Y por eso la expansión de la conciencia lo que hace es ir abriendo la conciencia a todo lo que soy, represento y expreso. Bien, buenísimo. Y ahora me gustaría consultarte, Antonio, ¿qué significa o qué representa en nosotros ese despertar? Es decir, ¿cómo nos podemos dar cuenta que estamos atravesando ese despertar y cómo podemos llegar a él? Bueno, diríamos que la paradoja del despertar es un proceso y también es un suceso. Hay un desarrollo, pero también hay una realización. Esencialmente no hay nadie que despierte, esencialmente ya estamos realizados, esencialmente ya somos lo que somos. Pero hay un proceso en el cual desarrollamos el recuerdo de eso, o la actualización de eso, o la realización de eso. Esta personita, este cuerpo, esta mente, este ego, esta actividad cognitiva, esta actividad de instintos, de pulsiones, de toda la actividad psicoemocional, psicofísica, tiene un desarrollo, tiene una búsqueda de equilibrio, que es lo que llamamos salud o sanación, pero finalmente lo que somos ya está realizado. Por eso decimos que es un proceso, nosotros nos metemos en un proceso, por así decirlo, de alineamiento, de integración, de inclusión de todo lo que representamos, la dimensión emocional, la dimensión intelectual, psicofísica, en fin, todas las dimensiones del ser las vamos integrando para finalmente, porque al final de lo que se trata esto es de terminar con la división. Al final decimos que la definición de la enfermedad es estar dividido. La terapia lo que promueve es reparar esa división, es darle espacio a todo lo que soy, a lo que me gusta, a lo que no me gusta, a la imagen, a la sombra, a mis tendencias masculinas, femeninas, celestiales, terrenales, en fin, darle a lo que considero bonito y a lo que considero feo y oscuro de mí mismo también, sí, a todo. Entonces, en ese proceso, lo que vamos reparando es la división, y la división que es el origen del conflicto, el origen de la enfermedad y el origen de toda tensión que al final nos conduce a la limitación y al sufrimiento. Finalmente, ¿qué es el sufrimiento? Una limitación de mi percepción. Estar dividido en mi interior de manera artificiosa, porque lo que yo soy no se puede dividir. Lo puedo dividir imaginariamente y creer que esto me gusta, esto no me gusta, yo me defino por estas cualidades, pero rechazo estas otras, o reprimo esto por aquí, o en fin, enfrento unas tendencias con otras. Al final la terapia lo que busca es reparar la división. Y ese reparar la división, como Jung le denomina, es el principio de individuación, totalizarnos. Y aquí Jung hace una sentencia que yo creo que es muy revolucionaria y que a muchos nos rompe esquemas en su momento, y él decía, te prefiero ser un individuo completo a ser una buena persona.
Esto no se trata de ser buenas o malas personas, se trata de ser individuos totales. Y en la totalización de lo que somos se abre la puerta a lo que está más allá del individuo. Y esa es la expansión de la conciencia. Bien, increíble. Perfecto. Bueno, Antonio, y ahora me gustaría que nos vayamos adentrando, una vez que tenemos la meditación y la terapia, esto que mencionabas de estas dos alas de un mismo pájaro que constituyen el proceso del despertar. Ahora me gustaría que nos podamos adentrar en que una vez que nosotros tenemos este despertar, vamos a abordar distintos aspectos que nos constituyen y que querramos o no estar en nosotros y poder ir de a uno. En primer lugar, me gustaría preguntarte por qué hablamos de abordar una gran mentira. Vale, también de manera, sí, como una analogía, una metáfora, ese dormir identificados así, de manera muy resumida todo, ¿vale? Al final, vamos a decir que el ego que también en el mundo espiritual el ego ha sido demonizado durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, al final ahora ya simplemente comprendemos que el ego es una estructura psíquica, es un fragmento de la psique, es lo que nos permite vivir esta realidad desde la experiencia de la primera persona, del yo, del mío, de lo otro, ellos, aquellos. En sí mismo no tiene ningún problema, el problema es cuando me identifico a algo que por definición es ilusorio, porque realmente nada está separado de nada, no hay una separación real entre el yo y lo otro, entre mi cuerpo y mi psique, entre mi masculino y mi femenino, entre mi cielo y mi tierra. La división siempre es ilusoria. Así que, de alguna manera, identificarnos al ego también lo podemos denominar como el gran autoengaño, la gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira que me cuento? Que soy esta personita, que soy este ego, que soy esta historia, que soy estas experiencias, que soy este cuerpo, que soy estas heridas, que soy esos traumas, que soy esta actividad que se está moviendo aquí en este campo de conciencia. Esa es la gran mentira que me cuento. Eso yo diría que es el principio sí, de la gran mentira o del autoengaño. Y no es que sea malo, yo creo que en términos de conciencia no hablamos ya de bueno o malo, simplemente son posibilidades. Parece ser que en algún nivel elegimos tener esa experiencia del ego, de vivir en primera persona, separados de la realidad y de ahí vivir todo lo que se vive en dualidad, que es mucho, con sus luces, sus sombras y sus expansiones y contracciones, pero finalmente eso genera limitación y sufrimiento. Es también una cosa inevitable, vivir en el ego genera limitación y sufrimiento. Cuando ya parece ser que la rueda del ego, el laberinto del ego, ya estamos un poquito, pues como cansados o insatisfechos, empieza a abrirse a otras dimensiones egoicas o transpersonales y empezamos a salir del engaño. El engaño lo alimento yo y el engaño es alimentado desde fuera porque ese engaño al final proyecta, decimos que el ego individual y el ego colectivo, esa mente colectiva que vive identificada al ego, proyecta una civilización con los valores del ego, el miedo, la ambición, la dominación. No está bien ni está mal, simplemente si yo elijo vivir en el engaño, en la proyección que llamo mundo va a alimentar mi engaño. Y sobra decir, o ya lo decía, por ejemplo, Jesús hace miles de años, que el príncipe de este mundo es el príncipe del engaño. No habla del príncipe del mal ni de la oscuridad, habla del príncipe del engaño, igual que Buda. Mara es el dios del engaño. Es el que, bueno, el que de alguna manera nos hace creernos esta historieta, creernos este personaje con toda su historia y a partir de ahí vivir todas las experiencias que deriva de ello. Pero finalmente es un engaño porque esa no es la realidad de quien yo soy. Yo no soy esa personita. Yo no, ni siquiera, claro, a un nivel muy profundo, no tengo ni forma, ni he nacido, ni voy a morir, ni puedo desarrollarme, ni decaer, ni crecer, porque simplemente hay una plenitud, que es lo que soy, una plenitud en la conciencia. Pero bueno, sin entrar mucho en eso, hace falta que yo a mí mismo me engañe para poder creer que soy esta personita, a un nivel, digamos, a un nivel muy inconsciente y muy profundo. Y de ahí el mundo va a alimentar ese engaño. El mundo va a alimentar ese engaño y todas las estructuras que vemos, políticas, sociales, económicas, alimentan todo eso. Hay quien dice, ¿ves? Es que el mundo es una gran mentira. Sí, porque yo también he elegido vivir en esa mentira y yo coopero con ella. Hasta que algo en mí, yo le llamo el amor a la verdad. Hay un amor a la verdad que surge en todos nosotros en el momento que tenga que surgir, que es lo que nos hace empezar a abrir, a levantar la mirada y empezar a mirar qué puede haber más allá de esta exclusiva identificación con esta pequeña personita. Bien, increíble, Antonio. Y ahí ya un poco me adelantabas los otros dos aspectos que me parecen súper fundamentales e importantes acerca.
por un lado, de el por qué la identificación con el ego, si crees que tiene que ver con una especie de escudo de, bueno, yo soy esto, como querer engañarnos de alguna forma. Por otro lado, lo que mencionabas hace un rato con esta proyección en el mundo exterior. ¿Por qué crees vos que suceden? ¿Tienen que ver como esto con un escudo o con algo que en realidad nos compone y como nos decías es algo inevitable? Igual hay muchos niveles de respuesta y así a un nivel muy esencial estos son los misterios del espíritu. El espíritu. El espíritu es juguetón y es infinitamente creativo y una de sus posibilidades creativas es crear una forma individual separada que tenga experiencias en dualidad. Y eso es fascinante. En este planeta y en esta personita podemos vivir las pasiones más profundas en los máximos niveles de expansión y de contracción, los máximos niveles de devoción y de crueldad. O sea, podemos ver todos los contrastes en sus niveles más extremos. Yo a eso lo considero una faceta milagrosa del ser, del espíritu. No hay ningún problema, simplemente que en esa posibilidad se genera, como decimos, una de sus polaridades es generar mucho sufrimiento, mucha limitación, mucha, mucho engaño, en fin, bueno, muchas de las facetas que podemos ver en nuestro mundo y en nosotros mismos. Pero eso simplemente yo lo considero como una posibilidad de esa conciencia que por definición es infinitamente creativa y al ser infinito es infinito. Una de sus posibilidades es vivirse en la primera persona en un mundo de dualidad y a través de ese olvido de sí mismo empezar a recordarse también a sí mismo. Bien. Es un juego. Sí, totalmente. Te estoy escuchando muy atentamente con cada cosita que nos decís, porque la verdad es que, bueno, todos los que están presentes también están tomando todo lo que nos estás diciendo, pero también desde mi lado para poder incorporar y poder como ser conscientes de este despertar, porque como nos decías vos, no es que despertamos, sino que ya lo estamos atravesando, pero es hacerlo consciente y tener ese nivel de conciencia. Y lo que me gustaría ahora es que si nos podés compartir de alguna forma, no sé si algún tip o alguna herramienta con lo cual poder empezar, porque hay gente que está en el camino de la meditación y de la terapia, pero ¿cómo le podrías decir a alguien del otro lado que quizás le cuesta, quizás está con la terapia y le falta la meditación, o quizás de tu lado nos decís, a lo mejor no es necesario tener a los dos como en un equilibrio? ¿Cómo nos podrías iniciar de alguna forma en este camino hacia ser conscientes de nuestro despertar? A nivel muy práctico yo diría, mmm, a nivel terapéutico hay una asignatura pendiente en los seres humanos que ya estamos empezando a desarrollar, pero vamos a decir que la inteligencia emocional es un básico. Sabemos que disponemos o somos seres que disponemos de inteligencias múltiples, efectivamente. No son, hasta hace poco era simplemente la inteligencia intelectual o cognitiva y se nos definía por eso. Ya sabemos que eso no es cierto. En fin, somos muchas más inteligencias. Pero de alguna manera la inteligencia intelectual, entre comillas, la tenemos un poquito rodada. O sea, podemos manejarnos si queremos, ¿eh? Que también podemos no manejarnos en eso y volvernos instintivos y primarios. Y de hecho, bueno, eso se ve. A veces podemos olvidarnos hasta de esa inteligencia, vamos a decir, que parecía conquistada, ¿no? La razón, el análisis, la lógica. Pero bueno, sabemos manejarnos en ella porque también nos hemos educado y, en fin, bueno, hemos rodado en esa inteligencia. Pero en la inteligencia emocional hay mucho atasco, hay mucha, sí, hay cierta analfabetismo emocional, vamos a decirlo así. No tenemos una educación, la escuela, ni en la familia, ni en el hogar, ni la sociedad nos ha educado emocionalmente y ahí sabemos que se generan muchas tensiones, se genera mucho sufrimiento también, se genera mucha identificación, porque la identificación opera a muchos niveles. Decimos, nos identificamos al ego, a esa personita, y a nivel emocional ni te cuento. A nivel emocional nos identificamos con unas emociones que nos gustan, pero otras no nos gusta tanto, entonces entro en la represión, en fin, me lío y entro en una fractura total de mi ser. Así que, a modo de tip, curiosear con inteligencia emocional, curiosear en ese mundo, porque al final la diferencia está entre juzgar mis emociones o dejar de juzgarlas, permitirme sentir la emoción. Y esto se dice rápido, pero los seres humanos también hemos sido educados para evitar, por ejemplo, el dolor. El dolor en todos sus niveles, incluido el dolor emocional. Y por eso, inconsciente y automáticamente, cada vez que vivimos el dolor, tratamos de evitarlo, que es justo lo contrario a la inteligencia emocional, es volvernos eso, ignorantes emocionales. No quiero sentir porque duele. Y entonces me meto en un lío mayor, porque todo lo que no siento se queda en la recámara, por cierto.
Así que un tip sería ese, inteligencia emocional. Es muy interesante también, de alguna manera, en la medida que sea, poner interés en nuestra historia familiar, muy interesante, muy interesante. Nosotros venimos de un árbol y el árbol nos condiciona, nos guste o no, lo aceptemos o no. Hay mucha información que nos llega de ahí. Parece eso, bueno, pero eso es el pasado, esos son mis ancestros. Bueno, yo si me preguntáis, yo diría, interésate por tu árbol, que ahí hay mucha información. Y en fin, todo lo que sea un trabajo al final, en términos también más espirituales, podemos decir que es un trabajo de autoobservación. Al final la palabra sería autoobservación. Disciplínate en la atención, en observarte, en ver qué actividad se mueve en ti, miedos, deseos, cómo te mueves, qué cosas te atraen, desde dónde actúas. Actúas desde la honestidad, desde en fin, desde dónde estás moviéndote en el mundo. Sé honesto contigo y esa es la clave. Al final estamos hablando del amor a la verdad. Una pauta muy sencilla, sé honesto contigo. Y desde el punto de meditación también hay un montón, es un mundo súper amplio que puedo llegar al nivel que yo quiera llegar, pero al final, si lo traducimos de manera muy esencial, enfócate en alguna disciplina de atención, sea la que sea. Una disciplina que te permita desarrollar atención, ya está, atención, atención, atención. Antes decíamos, la cualidad de la conciencia despierta es la presencia, es la atención. ¿Qué es lo que está neutralizando la atención? La dispersión. ¿Qué sucede con la dispersión? Que al final no estoy en ninguna parte y al final, paradójicamente y también en términos psicológicos, se ha descubierto a nivel científico que esa dispersión, aunque parezca que yo estoy relajado y ausente y perdido, eso es lo que genera realmente la infelicidad en el ser humano. Esa disipación de energía constante y ese no estar enfocado nunca en nada. Vivir ausente, como un autómata. Así que me quedaría con esos tips. Un poco de inteligencia emocional, un poquito de interés en la familia, honestidad a la hora de autoobservarnos y práctica de atención. Atención y atención. Buenísimo. Y ahora para ir finalizando con esta primera parte, porque después vamos a ir con más información que tenés para darnos y con las preguntas de la gente que está súper interesada y entretenida con la temática que nos has traído, Antonio. Quisiera preguntarte e indagar acerca de cómo llegó el proceso de despertar a tu vida o cómo fue tu proceso de despertar. Bueno, pues fue dando. Yo siempre digo que, a modo también de metáfora, nos imaginamos que el mundo es como un gran rosal y de repente pues van floreciendo flores aquí y allá. Y la cuestión es que todas las flores finalmente se van a abrir, cada una se abre en el momento que se tiene que abrir. A lo que quiero llegar es que no es una cuestión de mérito o de mérito personal, porque el despertar no tiene que ver, ninguna persona se despierta. Esto es una paradoja. Ninguna persona se despierta. Despertar es darme cuenta que no soy una persona, pero bueno, al final sucede. Hay algo que va sucediendo en el rosal para que una flor se abra en un momento y la otra flor se abra cuando se tenga que abrir. Llega la luz, llega el agua, es el momento oportuno, lleva un otoño, un invierno esperando y de repente se abre. En mi caso, y por cierto, y enlazo con el principio, en mi caso, ese despertar, a veces, y en los tiempos que vivimos sobre todo, se habla primero como de un despertar, vamos a decirlo, puedes despertar al mundo en el que vivimos, despierto al mundo en el que vivo, y luego despierto a mí mismo. O al revés, despierto a mí mismo y después despierto al mundo en el que vivo. En mi caso fue pues un interés genuino por darme cuenta del mundo en el que vivía y darme cuenta que todo era una gran mentira. Y a partir de ahí empezar a indagar en los entresijos de la realidad o esto que llamamos realidad, en todos los sistemas y estructuras sociales, políticas, y ir viendo, pues al final, esa gran matrix que ha sido forjada, que es una matriz en la mente, una matriz de percepción. Y finalmente, desde ahí, al final esa madriguera tarde o temprano te va a llevar a tu propia madriguera, tarde o temprano. Tarde o temprano vas a llegar a darte cuenta de lo que decíamos antes, que el gran engaño es el que te ofreces a ti mismo creyéndote que eres esta personita y contribuyendo con ese mundo que ves que es una gran mentira, pues con tu ego, con tu miedo, con tu manipulación, con tu distorsión de la realidad, con tu enajenación particular, en fin. Tú eres el mundo y el mundo eres tú. Y al final te das cuenta que esa visión del mundo, si eres honesto, te va a llevar a tu propia madriguera, vamos a decirlo así. Y finalmente ya no hay final. Al final ya es hasta el final, al final, al final, al final. Al final llega la meditación, al final llega el silencio, al final llega el vacío, al final llega un estado de tranquilidad y de serena observación. Increíble. Bueno, Antonio, la verdad, nuevamente, muchas gracias por toda la información que nos has estado brindando en todo este inicio del directo, porque la verdad es súper interesante y súper importante poder ser conscientes de ese despertar
y de esta conciencia de generar, de poder observarnos, de poder, yo escuchaba cuando nombrabas lo de la familia, de que muchas veces se dice, es el pasado, pero en realidad nos compone, entonces querramos o no, tenemos a nuestros ancestros y tenemos a nuestra familia, entonces eso es súper importante, así que desde ya agradecerte completamente. Y antes de que pasemos con las preguntas de la gente, quiero que les cuentes acerca del curso o de la formación que vas a estar dando, que me parece súper interesante para que quien pueda aproveche, no solo de quienes están aquí en directo, sino también de quienes vean el video en diferido, porque como siempre quedan todos los directos guardados. Y recuerden que en la descripción están todas las redes sociales de Antonio para que puedan comunicarse con él por esta información. Bueno, pues así de manera muy breve, yo formo parte de una escuela que se llama Sadhana, Sadhana Desarrollo Integral, que es lo que estamos abordando. Y fundamentalmente, bueno, hacemos viajes, hacemos formaciones, hacemos retiros, pero bueno, nuestro proceso, por así decirlo, tiene que ver con esto que estamos nombrando. Formación de terapia, formación de meditación. Ambas se tocan, ambas incluyen la una a la otra, pero bueno, al final hay como dos puertas para llevarnos a un mismo proceso. Y según esta tendencia, pues bueno, al final lo que sí sabemos que cualquier disciplina, cualquier enfoque requiere un sostén, requiere una práctica, requiere una perseverancia y lo que ofrecemos es eso, una excusa para enfocarnos de manera deliberada en uno de estos procesos, sea el terapéutico, revisarme emocionalmente, revisar toda mi historia para poder integrar y finalizar con cualquier tipo de división dentro de mí, llegar a aceptarme totalmente, o el proceso de meditación que tiene que ver con abrir esa conciencia, con abrir ese entrenamiento de la atención, del enfoque y también irme abriendo a dimensiones más transpersonales o espirituales. El ser y el hacer, la disciplina y la gracia. Son las dos vías y nosotros proponemos pues, un camino para ambas. Aunque al final, finalmente las dos se encuentran y las dos se compenetran. Así que esa es nuestra propuesta. Buenísimo. Gracias Antonio nuevamente. Ahora sí vamos a ir con las consultas de la gente. Tenemos en primer lugar la de Ramón Ayala desde Pensilvania y desde YouTube. Dice, ¿se puede expandir la conciencia siendo fiel al dogma de una religión? Cuando decimos fiel a un dogma, no sé si es sinónimo de permanecer fijado a un sistema de creencias. Yo diría que son dos niveles distintos. Efectivamente, dogma o un sistema de creencias se refiere al nivel intelectual, mental. La espiritualidad se refiere a un nivel espiritual, a un nivel de saber, no de creer. Yo respeto que cada cual, de hecho, yo celebro todos los, vamos a decir, los caminos tradicionales y todos los sistemas simbólicos que ofrecen las religiones, pero claro, quedar fijado a una estructura religiosa finalmente me limita, me estrecha, porque simplemente es un sistema de creencias, es un sistema de símbolos. Yo diría que y desde la psicología integral o el paradigma integral de Ken Wilber, que es vamos, es el Einstein de la conciencia actualmente, o yo lo considero así, él lo que ve claramente es que, bueno, al final el nivel integral de la conciencia puede asumir cualquier sistema simbólico, cualquier sistema tradicional, religioso, pero los utiliza de manera, como digo, simbólica, plástica, muy fluida y poética, pero no queda fijado ni constreñido a ellos, porque al final las peleas, las disputas y todas estas cosas de este es mi camino verdadero y el otro no tanto, eso proviene de eso, de quedar fijados en esas estructuras. Las estructuras son estructuras. No sé si he contestado o no, pero finalmente yo diría, un sistema de creencias, bueno, nos lleva tan lejos como el nivel de las creencias, que para mí pues es bastante estrecho. Sin más, bueno, pues un sistema de creencias. Las creencias son creencias. Otra cosa es el saber. Perfecto. Bien, ahora vamos a ir con otra consulta, en este caso de Elizabeth, también desde YouTube, pero en este caso nos saluda desde Perú. Dice, ¿cómo llevar el dolor de la traición, el duelo de la pareja, la infidelidad? Y junto con eso, con esta consulta, te pregunta, ¿cómo engañar a la mente ante los insultos o las agresiones dentro de esto del dolor de la traición, del duelo de pareja, de la infidelidad? Me parece entender cómo engañar a la mente. Vale, yo diría que a la mente no hay que engañarla porque la que engaña a la mente es la propia mente y entonces es una espiral sin salida. No hay que engañar a la mente hay que verla como una actividad, ya está, una actividad cognitiva, una actividad mental.
La mente es una cosa, es una actividad, es como una atmósfera, es un campo de energía, llamarla como queramos, pero es una cosa que yo puedo observar. ¿Cómo puedo yo liberarme, entre comillas, de esa identificación con la mente? Aprendiendo a observarla, sin tomar partido. Lo que sí puedo hacer es dejar de alimentar ciertos contenidos que pueden ser más tóxicos y alimentar otros que sean más saludables. La mente al final yo la puedo, de alguna manera, sí, la puedo alimentar. O, por así decirlo, puedo poner mi interés en ciertos contenidos de la mente y retirarla de otros. Si mi mente me genera pensamientos tóxicos, yo le retiraría el interés, pero no haría una lucha contra ella, porque la lucha está perdida de antemano, porque la que lucha es la propia mente. Es un círculo vicioso. La conciencia no lucha, la conciencia es pura inclusión, no excluye nada. La conciencia se da cuenta, observa, sin más. ¿Esto me interesa? Ahí me enfoco. ¿No me interesa? Retira tu atención. En términos prácticos, si la mente genera contenidos tóxicos, hay una separación y nos está aquí moliendo la cabeza con un montón de, pues eso, de contenidos dañinos o haciéndonos daño. Yo simplemente, bueno, te das cuenta de que tu mente en ese momento tiene esa actividad y retiras tu interés. ¿Y hacia dónde lo llevo? Esa es la clave, tengo que llevarlo a otro sitio. Llévalo hacia un lugar que te interesa, hacia un lugar de salud, hacia un lugar de sanación, de equilibrio, de reparación, hacia un lugar de gratitud, hacia un lugar de sentido. Todo lo que nos sucede, por muy dramático que sea o muy deconstructivo, tiene un sentido. Si te quieres quedar en la superficie, te quedarás en el lodazal, rebozándote 300 años en el lodazal. Si le quieres buscar el sentido, encontrarás que hay precisamente un significado, hay una inteligencia en lo que has vivido. Y finalmente, lo que parecía una crisis se convierte en abono de crecimiento personal y espiritual. Así que lo mejor con la mente es aprender a observarla, que esa es la práctica también meditativa, aprender a observar esa actividad sin confundirme con ella. La mente es una cosa, la mente no soy yo. La mente es un recurso de mi ser maravilloso, pero no soy yo. Aprende a observarla sin juzgarla y simplemente pon tu interés en lo que te interesa alimentar, ya está. Totalmente. Qué bueno qué bueno y qué difícil a la vez es esto de observar a nuestra mente y lo que se nos aparece en ella, así que me parece como súper importante lo que nos mencionas, Antonio. Bien, ahora vamos a ir con otra consulta, en este caso de Carmen Analía, que te consulta desde Argentina, aquí bien cerquita desde mi lado. Te consulta, ¿en qué se diferencian el despertar espiritual del despertar de conciencia? Bueno, podrían ser sinónimos, como yo lo entiendo. Como decíamos antes, puede haber un despertar político o un despertar social, me di cuenta del mundo en el que vivo, me di cuenta de que los medios me llevan engañando toda la vida, que la ideología ha sido una gran estafa de principio a fin, que solo eran sistemas para dividirnos como seres humanos, que todas estas agendas políticas son un gran engaño. Me di cuenta, eso le podemos llamar un despertar de conciencia aplicado al ámbito terrenal. Vale. El despertar espiritual tiene que ver con ir dándome cuenta de quién soy yo realmente. Es ir dándome cuenta de que más allá de esta forma personal, más allá de este cuerpo, lo que decíamos antes, de estas tensiones, de estas emociones, toda esta actividad psicofísica o psicoemocional, yo soy. Yo soy una conciencia que observa todo eso. De hecho, esto es la prueba irrefutable de que yo no soy esas cosas. Porque si yo puedo observar algo, si yo puedo observar, por ejemplo, aquí esta taza, de primeras deduzco que yo no soy la taza, soy el que la observa, soy el observador. Si yo puedo observar las sensaciones de mi cuerpo, de primeras deduzco que yo no soy esas sensaciones, yo soy el que observa las sensaciones. Si yo observo mi vida emocional o mi vida intelectual, obviamente soy el que observa todo eso. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es otro tip muy interesante? El tip es que al final, nada que yo pueda observar, cualquier cosa que yo vea cambiar o modificarse, cualquier fenómeno, no soy yo. Yo soy el que observa, lo que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia en cualquier experiencia? La observación de la experiencia. El verbo no cambia, es observar. Observar. Pueden haber infiernos, paraísos, puede hacer sol, puede hacer lluvia, pero observar es observar. Así que el despertar espiritual tiene que ver con desplazarnos paulatinamente hacia esos niveles de no cambio, de no dualidad, de tranquilidad, de quietud, de silencio. Y desde ahí contemplar el espectáculo y disfrutarlo. Buenísimo. Ahora vamos a ir con otra consulta, vamos a ir con las últimas dos, que todavía nos queda un ratito, pero estamos por llegar al final de este directo. Antes tenemos la consulta de Manola Medina desde México. Dice, ¿por qué los humanos ocupamos la palabra dormir cuando nos vamos a la cama? Para mí es como dejarse a la deriva. Yo prefiero decir me voy a descansar.
Bien, yo con temas de semántica no discuto. O sea, semántica es semántica, son palabras. Antes he dicho que eran analogías. Dormir, despertar, sí, descansar. Lo que pasa que a veces, claro, si nos ponemos muy quisquillosos, descansamos a veces. Descansamos a veces. De hecho, se dice, a ver, si mi vida está muy agitada, muy convulsionada, muy tensa, cuando voy a la cama es difícil que realmente descanse, que realmente entre en un punto que llamamos el estado de conciencia que se llama sueños sin sueños, que es un estado de reposo, de recarga de energía vital. Ahí sí hay descanso. Y se dice que esos son minutos. Con unos minutos de ese descanso efectivo se recarga todo nuestro sistema de energía vital. Pero por lo general, todo lo que yo no he procesado conscientemente, lo que hago es procesarlo inconscientemente durante el sueño. Y entonces sigue habiendo actividad. Sí descanso, pero no profundamente. Pero bueno, es semántica. Sí, puedo descansar, pero no todo el mundo descansa. Lo que sí, bueno, pues al final, como decimos, este plano es dual y utilizamos palabras. Y utilizamos esa metáfora de dormir, despertar. Sí, totalmente. Bien, ahora vamos a ir con la última consulta, en este caso de Silvia, desde Facebook, que te pregunta, ¿es recomendable trabajar el proceso de despertar en los niños? ¿Cómo podemos hacerlo? Esa es muy buena pregunta. A ver, yo aquí lo que diría, una de mis palabras claves es naturalidad, naturalidad. Equilibrio, no hay que forzar nada y no hay que, ¿cómo decirlo? A ver, es muy fácil en este mundillo, es muy fácil entrar en permitirme que lo diga tal y como lo siento, pero en cierto, en cierto postura espiritual, en cierto bypass, en ciertas, perdemos la naturalidad en pos de, no sé, de parecer como muy luminosos, muy despiertos y al final decimos, ya mi niño, ¿cómo hago yo para que mi niño no desarrolle ego? Y yo ahí diría que nos estamos enredando. Mira, naturalmente el proceso de la conciencia es desarrollar un ego. ¿Cómo vas a despertar del ego si primero no lo desarrollas? De hecho, nosotros en terapia, al final de la terapia, ya estoy haciendo un spoiler, pero bueno, al final de la terapia, al final de 2 años de terapia, dice, todo esto era un proceso para llegar a ser alguien. Necesito ser alguien para descubrir que no soy nadie. Pero para descubrir que no soy nadie, primero tengo que desarrollar ese alguien. No puedo desprenderme del ego si no lo he desarrollado de manera saludable. Entonces, pretender a un niño, no sé con qué criterio, no sé cómo sería eso de, no sé, evitar que el niño tenga ego, por ejemplo. Lo que sí diría, lo más saludable es que un niño se desarrollara de la manera más integral, con una inteligencia emocional, aprendiendo a aceptar aprendiendo, a ver, en la medida que fuera posible, ¿cómo decirlo? Evitando que entre en procesos de represión. Es que, claro, estoy pidiendo cosas que de momento nos parecen muy difíciles. Es decir, ¿cómo hago yo que un niño aprenda sin reprimir lo que está mal o lo que me parece bien para que se pueda adaptar, para que pueda aprender? Yo no digo que sea fácil, pero hay un camino que al final yo diría que es la clave, que es, tiene que estar muy bien integrado el masculino y el femenino. Tiene que estar muy bien integrado, pues ese orden, esa disciplina, ese enfoque, también esa flexibilidad, ese amor, esa compasión, esa generosidad. Tiene que estar todo muy bien equilibrado, incluso el sí y el no, todo muy bien equilibrado, ni todo sí ni todo no. Y sobre todo permitir que el niño naturalmente va a desarrollar un ego. Cuanto más sano, ¿qué significa sano? Sano es cuanto más totalizado, cuanto menos dividido crezca ese niño en su interior con menos oposición hacia sí mismo, hacia sus emociones que no le gustan, o hacia aspectos que los demás, sus padres dicen, pues en esta casa no se llora, o en esta casa no te enfadas, o no me gusta que seas así. Hombre, pues el niño se va a ir confinando cada vez en una forma más estrecha de sí mismo, y más encogido y más dividido. Lo que estoy diciendo es un arte, ¿eh? Yo no digo que sea fácil, es el arte y para eso los padres tienen que estar bastante educados primero. Pero finalmente yo diría, respetemos el proceso natural de los niños, que es generar un ego y con el tiempo ellos poco a poco lo van a ir desarrollando y si es su momento de floración, lo van a ir trascendiendo. No hay que forzar nada. Eso yo sí me quedaría con eso. No hay nada que forzar y no hacer cosas raras. Una, naturalizar, se entiende, naturalizar, hacer las cosas de manera natural, sin forzar. Totalmente. Y me parece súper increíble que podamos ya empezar a trabajarlo desde chicos. Así que gracias Antonio y también que bueno, los padres, los adultos, ya sea un padre, sea un tutor, quien sea, que podamos ir trabajándolo desde chicos, pero si no despertarlo en el momento en que llegue esa conciencia y esa conciencia de ese despertar, porque como nos decías, ya estamos despiertos. Entonces
Es muy importante poder ser conscientes de eso y que nos hayas traído toda esta información. Gracias nuevamente, Antonio. Fue un placer haberte tenido aquí en Mindalia y también, por sobre todas las cosas, por tu tiempo, que es súper importante. Antes de finalizar con este directo, quiero que les cuentes a todos los que están aquí presentes y también a quienes vean el video en diferido acerca de tu escuela, que también nos mencionaste hace un rato que tienes una escuela, pero para que nos cuentes acerca de ella. Y también para que te despidas, saludes a toda la gente que estuvo aquí presente y por supuesto para que si quieres agregar más información o recordar algo, que este es tu espacio para que des toda esa información súper importante y que toda la gente está muy contenta de que hayas estado aquí y de que hayas participado en Mindalia. Bueno, pues muchas gracias, Valentina, y también muy rápidamente aprovecho la oportunidad. Y además hablo con mucho amor de Sadhana porque realmente es un espacio creado con amor y que sigue el propósito, pues, de lo que hemos estado ahí nombrando. Al final es, bueno, pues crear un espacio donde los seres humanos nos podamos reunir, tengamos estos intereses en el despertar, en la terapia, en la meditación, en todas sus vertientes, en hacer viajes que no son turismo, viajes iniciáticos, viajes muy, muy entrañables, viajes también con mucha naturaleza, con su trekking, con su silencio, en fin, viajes muy ricos, retiros de todo tipo, de carácter terapéutico, de carácter meditativo, en fin, un poco de todo. Es un espacio de reunión, es un espacio de mucha naturalidad, no hay, bueno, nuestra familia como yo, bueno, nosotros nos llamamos así, la familia Sadhana al final, somos gente, cada uno, como decimos aquí, de su padre y de su madre, gente muy diversa, muy natural. Hay una atmósfera de no juicio muy enriquecedora en la que cada cual se puede permitir sin ningún miedo ser uno mismo y como digo, y expresarlo con total naturalidad. Y desde ahí pues se da un crecimiento genuino. Desde ahí se da una floración genuina y muy auténtica. Y eso es lo que eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos mueve. Así que bueno, si alguien está interesado, se puede poner en contacto con nosotros y ahí comentamos qué se nos puede ofrecer. Y por lo demás, pues un placer haber estado aquí. Todo lo que sea hablar, propagar, verbalizar, nombrar e irradiar toda esta energía de expansión, de despertar, de crecer y de crear una nueva humanidad, porque estamos en ello, realmente estamos en un salto muy fuerte de conciencia de una humanidad que ya, bueno, pues que ya ha llegado a su consumación. Ahora se está abriendo paso a otra nueva humanidad y todo lo que sea poner fuerza y poner semillas en esa dirección, pues es muy rico. Mindalia lo hacéis perfectamente y en eso estamos. Así que un gran abrazo para toda la comunidad, para ti, Valentina, y nos vemos en la próxima. Gracias, Antonio. Cuando quieras volver, sabes que tenés el espacio abierto para traernos mucha más información, porque la verdad fue un placer haberte tenido en este directo de Mindalia, como te mencionaba, por toda la información que nos has brindado y también por el tiempo que nos has brindado, que es súper importante. Recuerden, en la descripción del video están todas las redes de Antonio para que puedan comunicarse, no solo para la formación, sino también para su escuela o también para cualquier consulta que quieran hacer, que todas las consultas son súper importantes, así que tienen ahí el espacio para poder hacerlo más personalizado así, y si no en los comentarios para que luego Antonio pueda pasar a responder y a leer todas las consultas o comentarios que quieran realizar. Y antes de finalizar este directo, les quiero recordar, como siempre, que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, así que te invito a que colabores de la forma que lo consideres y por sobre todas las cosas que quieras hacerlo, ya sea con un me gusta en todo nuestro contenido, compartiéndolo, haciendo que llegue a muchas más personas, dejando un comentario de energía positiva debajo, suscribiéndote a nuestro canal, que estamos en un montón de plataformas, como siempre lo recordamos al principio del directo, y que en la descripción están todas las redes sociales en las cuales nos encontramos, o haciendo una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com para que de esta forma toda esta información llegue a muchas más personas y podamos disfrutar de muchos más directos con especialistas de lujo, como me encanta llamarlos, como Antonio Consuegra, que lo tuvimos en el día de hoy y en este directo. Gracias, Antonio, nuevamente, gracias a todos los que estuvieron presentes y por supuesto a quienes vean el video en diferido. Los esperamos en el próximo directo de Mindalia.